¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues estoy aquí contento nuevamente de poder platicar con ustedes. Estamos ya aquí en la tercera sesión del módulo uno de Storytelling para Negocios. En esta ocasión, bueno, pues como saben, lo estamos llevando a cabo de una forma, pues, gratuita, porque les voy a explicar la parte interesante es que vamos a tener todo un programa de storytelling para negocios el próximo año, ¿ok? Vamos a arrancar en enero con un proceso súper fuerte, profundo, estructurado, bien armado de lo que es el storytelling para negocios. Y entonces este módulo es nada más para que ustedes se enamoren, para que vean si les gusta, si les late. Ya será en otra plataforma más sólida, ya no será en redes sociales, ya será en otros aspectos mucho más consolidados, pero vale la pena que estén un poquito al tanto de lo que vamos a estar haciendo el próximo año, porque el próximo año es el año del storytelling, según todo lo que es los procesos estos este, chinos, ¿no? Toda la historia china que tiene que ver con el perro y el año de la rata, el próximo año es el año del storytelling, nada más para que se ubiquen y para lo que estén aquí. Bueno, primero, antes de que empiece a llegar toda la gente, simplemente decirles, explicarles que todo esto está en el libro, en mi libro de Storytelling para Negocios, cómo Lobo Feroz cerró el trato. Y ustedes van a ver un poco sobre lo que vamos a estar viendo. Todo el programa está de este lado. Está bien armado, bien estructurado. Aquí van a poder ver toda la teoría, todo lo que estoy diciendo, aún con más procesos, muchas más cosas más interesantes, mucha más profundidad de lo que estamos viendo en este momento. Así es que, bueno, pues eso es un poco lo que vamos a estar viendo. Nada más quiero checar si estamos bien en el sonido, si estamos aquí al tanto y si estamos en vivo. De este lado, les recuerdo, estamos en Instagram, de este lado estamos en Facebook y vamos a continuar un poco con las lecciones. Las lecciones de este módulo lo van a poder ver en YouTube, también en mi canal de YouTube, en Instagram y en Facebook está ahí listo y disponible para todos ustedes. Bueno, hoy lo que vamos a platicar es continuar un poco con lo que estábamos haciendo y platicando el día de ayer. Y el día de ayer, como ustedes recordarán, déjenme poner un poco sobre lo que estábamos viendo el día de ayer. Ahí está. Si ustedes recuerdan, ayer estábamos platicando sobre los grandes storytellers de la humanidad, de diferentes aspectos de negocios, de literatura, del cine, de la ciencia. Platicábamos en particular sobre Seth Godin, Simon Sinek, Malcolm Gladwell, Richard Branson, en términos de negocios. Hablábamos de Homero, Shakespeare, Dickens, García Márquez como grandes storytellers de la literatura, obviamente. Hablábamos de Spielberg, Scorsese, Tarantino, Hitchcock, y los Free Hollywoods, los tres amigos de, del cine, ganadores del Oscar de México. Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, por supuesto. Son grandes contadores de historias. Y lo único objetivo es para que ustedes vean qué importante es que alguien pueda tener la capacidad de poder contar historias, que tenga la capacidad de explicar una narrativa de diferentes formas a lo que ha estado, a lo que estamos viviendo o lo que queremos platicar o comentar o decir o hacer. Es súper importante poder desarrollar estas narrativas de esta forma, ¿no? A través de el storytelling, y eso es lo que nos va a competir el día de hoy. Hoy está fallando todo, la luz de atrás ya falló, el internet está fallando. Bueno, pues hoy todo falla, pero pues aquí seguimos. Lo que compete hoy platicar es una posición en los negocios que es importante que la conozcas y la visualices, ¿ok? Y este es el Chief Storytelling Officer, ¿ok? El Chief Storytelling Officer. Sería algo así como el vicepresidente de narrativas de la organización. O tal vez, el director de cuentos
de la organización. Algo así. Y piensa que es alguien que no existe en tu organización. Otra vez, sea una empresa pequeña, un emprendimiento propio, sea una empresa pequeña o sea una empresa grande, internacional, un corporativo de este tipo. Siempre, siempre, siempre tienes que tener la idea de que hay alguien que tiene que enfocarse en lo que es la narrativa. ¿Ok? Tienes que tener a alguien que se enfoque en los procesos de narrativa. Vamos a ver si de este lado funciona un poco mejor, igual que la otra vez. Ahí estamos. Ahí está, a ver si jala así. Entonces, debemos pensar que hay alguien que tiene que tener en mente toda la narrativa, todo el concepto de cómo se cuentan las historias, cómo se estructuran las historias, ¿ok? No es la persona de marketing, porque la persona de marketing siempre es el que tiene toda la información sobre lo que estamos haciendo, sobre todo lo que está sucediendo. No es particularmente esa persona, ¿ok? Tiene que las funciones del Chief Storytelling Officer en una organización tienen que caer en parte en todos. Okay, el de finanzas tiene que ser capaz de contar la historia de los números, finanzas, dinero, estructura financiera. El de operaciones tiene que tener la capacidad de contar la parte operativa de la organización, la parte logística, ventas, tiene que contar los casos de éxito, marketing, tiene que contar un poco la visión de la organización, etcétera. Cada uno tiene sus partes, pero hay alguien que, por supuesto, el director general es alguien que tiene que tener la visión de la totalidad de la estructura de la organización. ¿Sí me entiendes? Entonces, el director general tiene que saber más o menos un poco sobre hacia dónde va la visión, hacia cómo se vende la organización. ¿Por qué? Porque él tiene que hablar con stakeholders, con accionistas, con inversionistas, con socios de negocio, con clientes, con proveedores. Es el que orquesta el PR de todo. Pero hay alguien muy especial que es la persona que concentra toda la historia de la organización. Y sí entiendo, no puedes, muchas veces en una organización no puede alguien contratar a una persona específicamente para ese cargo. Lo entiendo perfectamente bien, ¿ok? Pero tiene que haber alguien encargado de esta posición y de esta situación, ¿ok? ¿Qué hace un Chief Storytelling Officer? Bueno, tiene a su cargo justo la narrativa de la organización. ¿Ok? Tiene la narrativa de todo lo que está sucediendo de punta a punta, de arriba hacia abajo, en todos los niveles y en todas las áreas y en todos los tiempos. Es una persona multidimensional que tiene la capacidad de entender perfectamente bien cómo se comporta la organización, qué ha hecho, qué ha pasado, qué ha sucedido, hacia dónde se ha movido la organización. Es una persona que tiene el control de la narrativa. ¿Ok? Primero, él es como lo platiqué, creo que fue en la primera sesión, él es el viejo de la tribu. El viejo de la tribu, acuérdate, que es la persona que es la más sabia, es la persona que concentra los valores de la organización, es la persona que concentra el conocimiento de la organización, es la persona que cuando surge un conflicto en la organización, en la tribu, pues, es el que se asegura de que todo esté bien. Cuando dos machos alfas en una tribu hace miles de años se levantaban, bueno, pues la tribu tenía el peligro de separarse por conflictos. Entonces somos más fuertes juntos, así es que el viejo de la tribu era el que disponía de quién tenía la razón, por qué tenía la razón, cuáles eran los valores, cuáles era la narrativa, hacia dónde iba la tribu, por qué debíamos ser nómadas o sedentarios, por qué el fuego es a quien le rezamos y no a la oscuridad. Ese es el viejo de la tribu. Y en las organizaciones sucede lo mismo. Tiene que haber un viejo de la tribu. Tiene que haber un viejo de la organización. Tiene que haber alguien que concentre los valores, la misión, la visión. ¿Para qué? Para que cuando llegue alguien nuevo y diga, oye, estuve el fin de semana en una boda y conocí al dueño de una organización que vende 1,000, 8,000 millones de dólares y me dijo que si platicábamos, ¿qué le digo? Ese qué le digo, antes estaba en brochures, hoy en día está en narrativa.
¿Ok? Y esta persona, este Chief Storytelling Officer, es la persona que se enfoca específicamente a definir cómo es la narrativa. Si hay alguien a quien tienes que mandar a este taller, es a esa persona que es la narrativa. En las grandes organizaciones, otra vez me voy de este lado, las grandes organizaciones tienen que ser capaces de tener un Chief Storytelling Officer, porque son grandes, porque su narrativa es muy importante, porque tienen recursos, porque tienen capital humano, porque tienen acervo, porque tienen historias, porque tienen historias y porque tienen historia, porque tienen mucho tiempo de hacer las cosas, porque tienen una cantidad enorme de productos. Por eso tienes que enfocarte. Cuando es una organización mediana o familiar, un poco se reparten todos. Típicamente el dueño, típicamente el gerente general, típicamente esa es la persona que tiene que saber contar las historias, cómo nace la organización. Te conté ayer, te dije ayer 4 historias que tienes que contar, ¿no? La historia de cada una de las personas que va a vender o que va a hacer los negocios, porque es la persona que va a generar esa confianza, ¿no? Esa empatía. Entonces tienes que primero venderte tú para que digan, ok, entonces confío en ti. Ese Chief Storytelling Officer tiene que tener una narrativa propia y después tiene que tener la narrativa, al menos ser capaz de crearle narrativas al director general, a los directores, vicepresidentes, seniors, claves de la organización. Después tiene que ser la persona que desarrolle la narrativa del producto. El producto es el segundo punto bien importante para generar una narrativa. Porque tu cliente, tus stakeholders, tus inversionistas, tus socios de negocio, tus proveedores, clientes, van a querer saber cuál es la historia de ese producto. Alguien tiene que escribirla. Alguien tiene que sentarse en la máquina de escribir, a escribir esa historia. Y ese es el Chief Storytelling Officer. Después, el tercer punto es la historia de la historia del ejecutivo, la historia del producto o servicio, la historia, se me está yendo una y esto es lo que yo escribí, la historia de la industria. Si tú quieres generar si tú quieres generar credibilidad, más vale que te conozcas a la perfección de punta a punta cómo funciona tu industria. ¿Quiénes son los players? ¿Cuándo nació la industria? ¿Cómo nació? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Quiénes son los players que han estado saliendo, entrando? ¿Quiénes son los players que han estado invirtiendo o no? Porque eso es lo que tú quieres saber. Cuando tú tienes un cliente, quieres tener a un proveedor que sepa perfectamente bien cómo está la industria, de dónde viene y hacia dónde va. Y el cuarto punto que ya se me estaba yendo es se me fue otra vez, vaya, este es viernes. El, tenemos la historia de yo, la historia del ejecutivo, la historia del producto, la historia de la industria y la historia de la empresa. ¿Ok? Necesitas saber explicar la historia de dónde nace la empresa, ¿no? Muchas veces confiamos en una empresa porque HP. ¿Cuál es la historia de HP? O, bueno, ahora se separaron, pero HP, Hewlett Packard. ¿Cómo nace la historia? El señor Hewlett y el señor Packard hacen una empresa en el garage de la casa de uno de ellos. ¿No es fascinante esa historia? La historia de cómo se crea el teléfono, ¿no? Que de una habitación a otro están llamando y entonces contestan y funciona de repente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo arranca la empresa de Steve Jobs? ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo nace? Pues también de Wozniak y de Jobs, que uno tiene la visión tecnológica y el otro tiene la visión de mercadotecnia y entonces generan un nuevo producto para llevar computadoras a las casas. Esa historia es fantástica. ¿Por qué? Porque te dice hacia dónde va la organización hoy en día, después del bache que tuvieron ahí en los mediados de los 90s o 2000 más o menos, ¿no? ¿Qué otra cosa? La historia de la industria. La historia de la industria de cómo nace Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O los refrescos de cola en general, que nacen en una farmacia como algo para curar la panza. ¿Y cómo utilizamos en México la Coca-Cola? Pues es un remedio, es una medicina, ¿no? Tómate una coca si tienes náuseas. Tómate una coquita si te sientes mal de la panza. Tómate una coca para el desempance. Tómate una coca para subir el azúcar. La coca hoy en día es una medicina. ¿Por qué? Porque viene de esa medicina. Cuando tú eres capaz de crear una narrativa así interesante, entonces
tienes la capacidad de poder convencer de una u otra forma mucho más precisa. El chiste de todo esto es cómo generas esa narrativa. Te voy a contar la historia de mi organización. ¿Cómo empecé con Azul Chiclamino? Bueno, pues empezó porque en algún momento me quedé sin trabajo. Esta historia seguramente si me sigues ya la conoces. Un día me quedé sin trabajo y lo que sucedió fue que para no perder, pues no sabía qué hacer. Cuando estás sin trabajo te puedes quedar en la calle, probablemente una, 1, 2, 3, 5 meses, 6 meses, 12 meses. Alguna ocasión estuve 1 año y medio sin trabajo. No en esta ocasión, pero, no esta que te estoy contando, pero en otra ocasión, porque el mercado es difícil, es duro, es complicado y además las organizaciones prefieren contratar a alguien que tenga chamba que a alguien que no tenga chamba. Y eso es súper, súper duro. Así es que para no desesperarme, para no perderme en ese vacío, para tener la mente ocupada y sobre todo para crecer, decidí meterme a un curso de locución y doblaje. ¿Qué pasó con este asunto? En algún momento, esta es otra historia, esta es la historia dentro de la historia, la narrativa dentro de la narrativa, así como Inception, ¿no? Como Nolan, Christopher Nolan. Entonces, en algún momento, cuando yo era joven, me hice una promesa a mí mismo y dije, cada vez que haya una crisis en México voy a estudiar algo. Bueno, pues no he dejado de estudiar desde que salí de la carrera, desde el 95, después de que hemos tenido siempre, siempre, siempre una crisis constante. Es más, no sé si hayamos tenido unos momentos de crecimiento. Entonces, cuando yo me meto a estudiar esta locución y doblaje, era simplemente por entretenimiento, por hacer algo, por no perder el tiempo. Para serte honesto, era más barato irme a tomar clases que irme de borracho con mis amigos. Esa fue la lógica, imagínate la lógica que yo hice. Y entonces dije, bueno, pues estaría aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses en lo que consigo chamba y entonces, pues ya mientras me ocupo y hago algo distinto y estuvo simpático contarle a mis nietos que estudié locución y doblaje 3 meses. Resulta que terminé estudiando 2 años. Resulta que no solo era súper interesante, sino que además me encantó. Y no solo me encantó, sino que además era bueno. Porque todo ese proceso de la colocación de la voz y entonces saber cómo comunicar y hacer las voces para diferentes aspectos y entonces convencer a través de la voz, era fantástico. Y dije, ¿qué más puedo hacer? Y empecé a escribir, como había estudiado escritura creativa, empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Después de escribir, empecé a narrar mis escritos y eso lo empecé a grabar. Y se convirtió en Azul Chiclamino. Se convirtió en Azul Chiclamino y entonces empecé a publicar todo ese acervo que a mí se me ocurría. 10 años después, Azul Chiclamino funciona como un grandioso podcast. Tengo 4 libros escritos. Tengo otro podcast sobre cuentos oscuros del más allá, que dicho sea de paso, también si me conoces, los sueño. Esto sí tengo visitas de presencias oscuras del más allá que me cuentan historias y yo las escribo y las narro, que se llama Me lo contó la noche. Y después tengo una novela que se llama Avisen a Berlín y que está grabada también, no en versión audiolibro, sino es más allá, porque es una interpretación fantástica del libro. Creo que es mejor la narrativa que el libro. Insisto, 10 años después me dedico yo a esto. Y después me dijeron, oye, ¿y cómo le hago yo para comunicar como tú lo haces? Escribí un libro que se llama Storytelling para Negocios y entonces le ayudo a gente como tú, interesadas en los negocios, para contar historias. ¿Qué pasa? Que de repente cuando empecé yo a vender mis servicios y mis productos, me di cuenta que usaba la narrativa para venderlo. Ahí, en esta historia que te acabo de contar, ya te llevaste varias cosas. La información correcta, la información importante que yo embebí dentro de esa historia es, primero, tengo estudios de locución. Segundo, también te dije que estudié escritura creativa. Tercero, te dije que tengo varios libros escritos. Después te dije que tengo 10 años haciendo narraciones en 3 podcasts, que son más, pero eso es otra historia, en 3 podcasts. Te di mi currículum y tú ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque generé, primero, credibilidad y confianza. Segundo, si tú viste algo, si te gustó, por ejemplo, cómo conté la historia, dices, me interesa.
genero credibilidad. Y entonces, cuando yo te enseño de este lado, aquí, mi libro de Storytelling para Negocios, mi libro de me lo volvió a contar la noche, que es el segundo de cuentos oscuros y de fantasmas, y además te cuento sobre el otro libro, quiere decir que yo ya llevo un trayecto recorrido, lo cual te da nuevamente confianza y quieres trabajar conmigo. Esa es la chamba del Chief Storytelling Officer. ¿Te das cuenta? Alguien que pueda contar las historias de tu organización, de tus productos, de tu industria, de lo que sabes hacer, de lo que eres experto, pero no decirlo: yo soy Rodrigo, estudié escritura creativa, soy ingeniero, tengo una maestría en economía y además llevo 20 años trabajando en ventas y además tengo un conocimiento sobre... Eso es aburrido. Esto es dinámico, interesante, atractivo, y lo más interesante es esto. Aquí empiezan a ver de este lado preguntas, comentarios, cosas interesantes que empiezo yo a ver. ¿Por qué? Porque la gente se interesa en ese proceso. ¿Sí me entiendes? Bueno, vamos a... rápido, voy a contestar esta pregunta. Me dicen: me encantó tu plática en el Tomás, aprendí mil. Hice una plática el otro día, qué gusto, Luisa. Hice una plática en el colegio Tomás Moro y bueno, fue divertidísima, fue fantástica. Di una conferencia, después di una clase y después di otra clase sobre cómo leer cuentos, cómo leer, no sé cuáles tuviste de todas ellas, pero fue muy divertido. Y entonces cuando tú, nada más mi semblante cambió, cuando yo puedo hablar sobre mi pasión, entonces me llamó mucho la atención poder hacerlo. Y es interesante poder hacer las tres cosas. ¿Se acuerdan las tres cosas que les dije yo ayer que son importantes en el storytelling? Uno, enseñar. Les enseñé algo a los jóvenes del Tomás Moro. Les enseñé sobre narrativa, sobre storytelling, sobre contar historias, sobre escribir. Les enseñé cosas. Hubo un aprendizaje. Segundo, hubo un proceso de entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque les gustó. Aquí me lo están diciendo, si divirtieron, es entretenido, es simpático, no es Netflix, por supuesto, pero es entretenido. El storytelling capta la atención y la utiliza a tu favor. Si logras entretener a la gente, se va a quedar la gente sentada a tu alrededor aprendiendo de ti. Y tercero, motivar. Si yo logro motivar, entonces me pareció fantástico. Y lo que sucedió en ese evento es que varias personas, muchas personas, se acercaron a: oye, ¿cómo le hago para escribir? ¿Cómo le hago para hacer locución? ¿Cómo le hago para hacer lo que tú haces? ¿Cómo le hago para utilizar la voz, como tú la modulas y cómo la estructuras y cómo la cuelgas dentro de un personaje y cómo interpretas los cuentos, que es lo que estuvimos enseñándoles a través de la historia del Lobo Feroz? Esa parte es fantástica. Se cumplieron las tres gracias a el storytelling. Siguiente punto: cuál fue tu primer libro? Me pregunta de este lado. Mi primer libro fue Avicen a Berlín. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo leíste? Chécalo. Es un libro muy, muy interesante. Los tres primeros capítulos de Avicen a Berlín están narrados dentro de Spotify. Entonces buscas Avicen a Berlín o los podcasts de Rodrigo Job y ahí te los vas a encontrar para que veas los tres primeros, y si te gusta, pues ya compras el libro o compras el podcast completo que está ahí en azulchiclamino.com. Pero déjame decirte, vale, ¿por qué hice Avicen a Berlín? Otra vez, es una historia completa escrita en 21 capítulos. 21 capítulos porque es el número cabalístico múltiplo del 7. Pero otra vez, como yo soy el Chief Storytelling Officer, como soy el gerente y como soy el director de una organización que se llama Azul Chiclamino, que es mi empresa, entonces lo que hago es todo mi conocimiento. Déjame decirte que trabajé durante... trabajé durante 10 años en una empresa que se dedica a inteligencia artificial, lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que antes se llamaba Analytics. Y llevo pues casi 20 años en ese tema. Entonces tengo un conocimiento bastante amplio, más allá de la gente que dice que sabe de inteligencia artificial porque maneja el ChatGPT. Entonces, tengo mucho conocimiento. Entonces, ¿cómo le digo a la gente? ¿Cómo le explico a la gente lo que es la inteligencia artificial, vale? Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a escribir una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, que el personaje principal te explique qué es la inteligencia artificial y cómo se usa. Es interesante. Entonces te estoy enseñando sin que te des cuenta que te estoy enseñando. Y eso es verdaderamente fantástico. A través del entretenimiento te estoy enseñando qué es la inteligencia artificial. ¿Ok? En el libro, el personaje
hace 2 proyectos de inteligencia artificial donde los explico perfectamente bien. ¿Te acuerdas de Jurassic Park? A lo mejor no, porque estás muy chavilla, pero en Jurassic Park te explican exactamente cómo funciona el ADN y cómo crean dinosaurios a través del ADN. Entonces estás aprendiendo que puede hacerse réplicas de... Ok, eso es muy interesante, te explican la ciencia a través de la historia. Y después hablo un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. También estás aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial y hay guiños súper interesantes y divertidos. Bueno, no son divertidos porque son de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no son divertidos, pero son súper interesantes. Estás aprendiendo a través de el entretenimiento. La historia te atrapa, te emociona, te cautiva, te hace llorar, te hace reír. Entonces hay un proceso emocional. Y finalmente, tiene un aprendizaje súper motivacional con respecto a la vida, que es una lección. Entonces, ese es el primer libro que escribí. Pero todos los cuentos que yo escribía los publiqué en otros libros después. Me lo contó la noche y me lo volvió a contar la noche, que esa es otra historia. Más preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Cris Gutiérrez, me gustó mucho Avisen a Berlín. Saludos desde Kuala Lumpur, neta. ¿Cómo estás? Qué bueno. Oye, qué padre, qué buena onda. Es un libro súper lindo, es un libro súper corto. Te lo echas en 4 horas o en menos, en 2 sentadas, básicamente te lo vas echando y lo terminas ahí. Qué gusto saludarte, Cris. Bueno, entonces, para cerrar un poco este tema, el Chief Storytelling es la persona que está encargada de tener el acervo de las historias, crear nuevas historias, asegurarse de anticiparse a las historias que necesita la organización y los empleados o los que estén trabajando en una empresa. Y es la persona que tiene todo el conocimiento a través de historias. ¿Por qué historias? Porque cuando tú le cuentas a un empleado nuevo una historia, va a ser más fácil que él la replique, a diferencia de cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas son aburridas y se basan en conocimiento racional. Y el conocimiento racional se esfuma muy rápido. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar un poquito vamos a darle la vuelta al cassette. ¿Ok? Entonces, ustedes no saben muchos, pero cuando tenemos un cassette le damos la vuelta del lado A al lado B. Y en el lado B de este cassette lo que tenemos es algo súper interesante porque a nivel profesional tenemos un Chief Storytelling Officer. A nivel personal, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente lo mismo. ¿Ok? Tú piensa en quién es el Chief Storytelling Officer de tu familia, de tu vida personal. Típicamente es alguien viejo. Típicamente es el abuelo. Típicamente es el patriarca. A lo mejor el abuelo es muy callado o ya está muy chochito y está muy viejito, pero hay alguien, siempre hay alguien que es el patriarca. El abuelo le da el bastón de mando o la pluma de mando, se la da a alguien más y ese alguien más lo que hace es encargarse de la familia. Mi suegro, exactamente. Él es el patriarca de la organización que se llama familia. Él es el viejo de la tribu. ¿Ok? Y ese viejo de la tribu es el encargado de tener todas las historias. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque las vivió todas, así de simple. Pero sobre todo porque su papá y su abuelo también le pasaron muchas historias. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es pasarle las historias del suegro, pues a su hijo o hija, y de ahí a los nietos. Entonces tú tienes que estar en la posición de recibir esas historias para después contarlas posteriormente a la siguiente generación y hacer el acervo más grande y más grande y más grande. ¿Qué es lo que pasa con las familias? Vivimos en un momento muy crítico en la historia, en donde las familias, claro que muchas vinieron o se trasladaron a México o a Estados Unidos o en Europa a lo mejor no tanto, pero Argentina, me ha pasado con argentinos, que gente que huyó de la guerra. Y entonces no hay más de 2 generaciones hacia atrás de información, porque la información se perdió en la guerra, o se perdió en las migraciones, o se perdió porque éramos chiquillos y no sabíamos, no estábamos listos para escuchar y retener esas historias. Pero hoy nuestra generación tiene la información de los padres, bueno, nuestra historia que en unos 10, 20, 30, 40 años será un chorro de historias, y después la de nuestros padres y de nuestros abuelos. Imagínate toda esa cantidad de información. Muchos tienen la información, y platicábamos ayer
con Leti y con otras personas que han estado escribiendo su libro de este lado sobre los bisabuelos, de cuando vivían allá en el norte, historias de cuando construyeron las vías del tren, las de a de veras, las de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en una familia tenemos eso, tenemos historias. Yo debo convertirme en un Chief Storytelling Officer de mis historias de aquí para adelante y las que pueda recopilar de aquí para atrás, de mis padres, perdón, y de mis abuelos. Y mientras más tenga yo esa información, entonces voy a tener más historias que contar. Muchos escribimos un libro sobre la familia, muchos escribimos un podcast, muchos simplemente sabemos contarlas. Pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos esa información lista, disponible, útil para poder pasar. ¿Por qué? Porque imagínate toda la información que existe ahí, todo el conocimiento, todos los valores, toda la forma en la que hemos han vivido durante muchas generaciones. Hay un podcast muy interesante que se llama, búsquenlo en Azul Chiclamino, que se llama La Tienda del Abuelo. Y ahí te platico cómo era la tienda de la miscelánea o la tienda de abarrotes de mi abuelo, de los 50 probablemente. Cómo era y cómo me acuerdo yo de entrar ahí y lo que me contaba mi madre de esa tienda donde ella trabajó y cómo la creó mi abuelo. Y después vienen otras cosas ahí interesantes que valen la pena. Pero la tienda del abuelo es un perfecto ejemplo de lo que es el Chief Storytelling Officer. Yo tomo la historia y entonces la desarrollo. Y entonces, cuando yo a nivel profesional o a nivel personal me convierto en un contador de historias, inmediatamente te conviertes en una persona interesante. Te conviertes en una persona que quieren platicar contigo, que quieren estar contigo, que quieren accederte, que quieren hacer muchas cosas. Así, oye, Cris, me quedé pensando, ¿qué horas son allá? Ahorita son las 10 para las 6 allá, aquí, de la tarde. Imagínate en Kuala Lumpur. Ahí está. Bueno, eso es preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Eso es revisamos de este lado, ahí estamos. Eso es un poco lo que queremos platicar por este momento. Ahora, el día de hoy, 7:49 AM, exactamente. Ah, no, te iba a decir 12 horas, no, son 10 horas. Bien, eso me hace más sentido que sean las 2, 3 de la mañana. Pues no, ¿verdad? Bien, voy a dejarte algo que es súper, súper importante y quiero que me hagas caso en esta. ¿Ok? Yo sé que no me haces caso en todo lo que hago y digo, pienso y te comento, pero es bien importante que hagas caso en esta. ¿Ok? Te voy a dejar un reto, ya nada más para terminar, antes de concluir. Ah, claro, pues es sábado. Es cierto. Están ahí a gusto echando café en la cama todavía. Muy bien. Bueno, te voy a dejar un reto que es súper, súper importante y quiero que pruebes. Yo ya te dije todo lo que sé, yo ya te dije cómo me ha servido esto del storytelling en mi vida, yo ya te dije cómo me ha dado unos superpoderes increíbles y yo ya te dije que de verdad quiero compartir esto contigo, ¿ok? Pero no me lo creas. Vamos a probar. Y lo que quiero es que hagas este reto que es súper, súper importante, ¿ok? Primer paso, son 3 pasos, ¿ok? Primer paso, piensa en ese momento grandioso de tu carrera profesional. Puede ser de tu vida personal, ¿ok? De tu vida personal o de tu carrera profesional, ¿ok? Piensa en ese momento grandioso. Piensa en ese momento en donde tu vida dio un giro importante, personal o profesional. Piensa en ese momento en el que tu vida cambió. Piensa en ese momento en el que tu vida, de repente tuvo otra perspectiva. Piensa en ese momento en el que de repente algo sucedió y ¡pum! Ese momento de eureka, ¿sí? O ese golpe de suerte, también se vale, ¿no? O esa situación que de cierta forma le dio un viraje a tu vida. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero lo que quiero es que pienses en ese momento súper grandioso. Me están diciendo aquí, cuando aprendí a programar, ahorita te cuento esta historia de cuando aprendí a programar, ¿sí? Ese momento, ¡pum!, cambió tu vida, ¿ok? Segundo paso, escribe, quiero que lo escribas, en una servilleta si quieres. Yo siempre uso estos cartoncillos.
voy a hacer un desastre aquí. Siempre tengo esto, que son hojas, fichas bibliográficas le llamamos en mis tiempos. Y aquí yo tengo aquí un dispensador. Y entonces aquí escribo yo muchas historias y son de tamaño perfecto para echármelos en el saco o en la bolsa. Escribe esa historia. Entonces, yo lo que hice fue escribir esa historia. Un día, de repente, me despidieron. Y para no perder el tiempo, me inscribí en una escuela de locución y doblaje. Ese momento cambió mi vida. El momento en el que me metí en una cabina y enfrente tuve a unos personajes en una televisión y en mis manos tuve un guión, cambió mi vida. Dije, quiero ser un narrador por el resto de mi vida. Esa historia, escríbela, ¿ok? Escríbela, es bien, bien, bien importante. Y tercer punto, este es probablemente el más difícil y el más complicado. Quiero que te sientes con alguien de confianza, con un amigo, con un primo, con un hermano, con un cuñado, con tus padres, con quien sea. Normalmente alguien de mucha, mucha, mucha confianza, que no te vaya a juzgar o que te juzgue poquito o que te juzgue amorosamente, también se vale, ¿no? Alguien que te juzgue amorosamente y te sientas con él, ella, y le dices, oye, no me hagas preguntas, no me digas, esto no tiene nada que ver con el contexto, nada que ver, nada, no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, haciendo, diciendo. Esto es completamente fuera del universo en el que estamos. Déjame contarte algo. Y le cuentas esa historia. Así sin más, así sin avisar, pum, le cuentas la historia. No es de que, oye, estoy haciendo una tarea. No, 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 vas y te sientas con él o ella y le dices, te quiero contar algo. Resulta que un día me quedé sin trabajo. Y estaba yo de lo más deprimido. Estaba entre una depresión, una tristeza profunda, un enojo. Y entonces, sin saber qué hacer, me inscribí en un curso de locución y doblaje. Y déjame contarte qué pasó ese día. El primer día, esta es historia real también, continuación a la historia. Yo tenía 43 años. Y en esa clase, mis compañeritos tenían 16, 17, 18, 20, 21 años. Yo decía, ¿qué demonios hago aquí con esto? ¿Se van a burlar del tío viejo, barbón, que está aquí y que no tiene trabajo? ¿Qué ejemplo les voy a dar? Que se van a burlar de mí, van a llegar a su casa, mamá, que no sabes. Imagínate lo que sucedió. Y de repente empezamos a trabajar, empezamos a confiar. Me convertí yo, en lugar de que ellos se convirtieran en un adulto, yo me convertí en un niño y fue la cosa más divertida del mundo. ¿Por qué? Porque las clases eran tirarse al suelo, actuar como gusano, hacer el ridículo. Y eso me ayudó muchísimo. Y hoy en día me dedico a lo que hago gracias a esas clases. Dicho sea de paso, la cuarta pared. Por si andan preguntando dónde estudié, estudien ahí. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, ¿sí? Uno, piensen en ese momento grandioso de tu vida personal o de tu vida profesional, de tu carrera. Dos, escribe la narrativa en un papelito, en un cuadernito, en una hojita. Y después siéntate con alguien para platicarle esa historia. Vas a ver el cambio y vas a ver la forma en la que esa persona te va a decir, no puedo creer de qué me hablas, no puedo creer lo que me dices, no puedo creer qué está sucediendo o qué me estás diciendo. Esa es la tarea. Cuéntenme cómo les fue, cuéntenme cómo les va, cuéntenme, háganlo, créanme, háganlo. Y ya después, platicamos. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos, por el día de hoy. Si no hay más preguntas, gracias a todos los que estuvieron estos 3 días, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que lo vieron grabado. Me resta única y exclusivamente explicarles algo muy simple y muy sencillo. Y lo que les quiero contar es precisamente esto. Simple y sencillamente, este es el módulo 1 de lo que es el programa Storytelling para Negocios. Son 9 meses los que vamos a estar platicando sobre este tipo de cosas. Storytelling para negocios, ¿ok? En enero del 2025 vamos a arrancar y vamos a hacer este programa corrido. Ustedes ya saben, más o menos ya vieron de qué se trata, cómo es. Vamos a hacer muchos más ejercicios, vamos a estar mucho más presentes. Esto es simplemente una muestra de la narrativa y de qué se trata, que es muy entretenido, pero además vas a aprender muchísimo porque además se trata de lo que viene en mi libro Storytelling para Negocios. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se tratan los módulos? Te lo explico de una forma muy rápida. Aquí está, si estás en Facebook, lo estás viendo de este lado.
Storytelling, el módulo 1 es lo que vimos, introducción al storytelling para negocios. ¿Por qué necesito yo contar historias y para qué me va a servir esto de contar historias? Módulo 2 es el storytelling, la teoría completa. Ese es probablemente el módulo más importante que tienes que tomar o tienes que tomar. Todo lo que es la estructura del storytelling, todo lo que es el plotline, las emociones, cómo nos aseguramos de que digas las cosas que quieres decir, los 7 basic plots que son los que componen toda narrativa, etcétera. Después, cómo crear el storytelling. Nos vamos ya directo a estructurar y escribir tus historias de lo que estamos haciendo, ¿no? Después el módulo 4 son explicando tu negocio, las 4 historias y las 4 narrativas que te conté. La historia de yo, la historia del ejecutivo, la historia de tu industria, de tu producto y de tu empresa. Módulo 5, el vehículo. Un poco llevar tu storytelling a la audiencia. Tienes que definir quién es la audiencia, quién te va a escuchar, porque no es la misma historia para todo mundo. Y esto te lo explico muy bien porque es importante hacerlo. Después tenemos el módulo 6, el uso y las aplicaciones, porque además esto te puede servir sobre todo para el personal branding, que lo vimos la semana pasada. Mentira, lo vimos el martes en una cena ejecutiva aquí, tuvimos súper interesante. Una cena ejecutiva tuvimos donde les enseñé cómo es el personal branding con storytelling. Después el PR, relaciones públicas con storytelling, revenue con storytelling, estrategia, ventas y marketing con storytelling y algo del sales pitch. El módulo 7, emprendiendo con storytelling. Cómo emprender, cómo arrancas tu propio negocio, tu emprendimiento, tu negocito, tu side business, como lo quieras, cómo te reinventas a través del storytelling. La parte importante en este caso te digo, tú tienes una narrativa que te contaste, que te escribiste y que te creíste, o que alguien te dijo, tu jefe te dijo, tú eres así, tu mamá te dijo, tú eres así. Y sin embargo, tú puedes reinventarte reescribiendo tu historia personal a través del storytelling. Porque a mí siempre me dijeron que yo era una persona que no podía, siempre tuve problemas yo con las matemáticas, ¿sabes? Siempre estuve en clases de regularización. Las 2 materias que más me costaron trabajo en la vida, esto es súper interesante, las 2 materias que más trabajo me dieron en la vida fueron matemáticas en primaria y secundaria y lectura. Yo leía súper mal en voz alta y me ponía más nervioso y más nervioso y más nervioso. ¿A qué me dedico? Bueno, pues soy ingeniero y soy economista. Las matemáticas las domino así. Y después lo que hice fue estudiar locución y doblaje. A lo que me dedico es a la voz, leo audiolibros y me dedico a leer libros. De los 2 puntos donde la gente me dijo que no era bueno, es de lo que vivo hoy en día. Qué interesante, ¿no? Entonces tú puedes reescribir tu propia vida con storytelling, porque tú eres el personaje principal, pero sobre todo tú tienes en tus manos la pluma de lo que es tu vida. Módulo 8, los métodos. Los métodos de la metodología, ¿no? Cómo crear un curso, cómo crear un taller, cómo compartir, cómo hacer esto. Y después el 9, el módulo 9, Storytelling for Data. Cómo contar historias a través de la data. Los financieros, la gente de ventas, la gente de operaciones, la gente de los negocios, siempre está en el piso ejecutivo o en el board. Incluso las gerencias tienen que explicar lo que hacen a través de sus procesos de numéricos y de gráficos. Cómo contar historias a través de la data. Así es que eso es. Y te platico, hay 3 tracks, digamos, que diseñé y que son importantes. Uno, el track Shakespeare, que se trata módulo por módulo. Tú puedes comprar un módulo, el 1, el 5, el 3, individualmente. El segundo proceso son 6 meses. 6 meses para que estés ahí como que entrando. 6 meses de los primeros 6 módulos, que son más o menos los más importantes. Si quieres conocer a profundidad. Si quieres ser ese se llama el track Tolstoy. Y el track Cervantes es 9 meses completo, full, con 2 sesiones. Con 2 sesiones. Nos vemos en otro momento, mi querido amigo. Nos vemos en el track Cervantes. Son 9 meses, pero además con 2 sesiones particulares mías al mes, con 4 desayunos grupales. Nos vamos a reunir para trabajar en vivo, ¿ok? En vivo y platiquemos en un desayuno durante 2, 3, 4, 5, 8 horas, lo que sea necesario para trabajar en tus proyectos y con mayor, además, mayor información guardada, grabada, estructurada.
Eso es la forma en la que, más o menos, para que entres poquito o entres de lleno a estos módulos completo. Bien, pues eso es un poco lo que quería yo platicar. Gracias por estar aquí, gracias por visitarme, gracias por haber atendido esto. Es verdaderamente un privilegio poder estar aquí contigo. Y recuerda otra vez, ¿no? Aquí está, Storytelling para Negocios en Amazon. Este libro lo compras en Amazon y si no quieres pagar más que el libro, pues ahí está, son 400 pesitos. Te lees el libro y te saltas todo este rollo que te estoy tirando sin sentido, pero te pierdes del entretenimiento que aquí tu servidor te da. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿no? A ver si nos reunimos la próxima semana al menos una vez y contamos con tu presencia y platicamos sobre otras cosas. Tengo que platicarte muchas otras cosas. Gracias.